Magos y magas, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo de todos estos temas que nos ayudan a nuestro crecimiento personal y espiritual. Y hoy les voy a hablar de un tema que a mí me parece que es importante que hablemos y es el ego espiritual. Y cómo el ego espiritual de alguna manera es una de las trampas en las que a veces caemos cuando estamos en el proceso del crecimiento espiritual o cuando estamos en ese proceso de despertar espiritual o evolución de la conciencia, como ustedes lo quieran llamar. Y les cuento que hago también este video un poco motivada por algo que me pasó hace poco. En días anteriores yo les compartí un video donde les hablé del enojo y cómo vivir las emociones y de por qué los coach espirituales o los terapeutas espirituales o los seres espirituales no nos podemos enojar, haciendo un poco de reflexión acerca de las emociones. Y resulta que al compartirlo en mis redes sociales recibí un mensaje que me llamó mucho la atención y por eso me veo motivada a hablarles, porque ese mensaje de esa persona que me escribió decía como que no había que hablar del enojo, que el solo hecho de llamar a las personas que como yo nos denominamos coach espirituales, coach de vida, ya eso era una farsa total. Y eso me recordó cómo algunas personas desde sus corrientes ideológicas o desde ese despertar espiritual van cayendo. Incluso yo creo que puedo decir que yo en algún momento también he caído en esa trampa del ego espiritual y ya les voy a contar por qué. El ego espiritual habla de cómo las personas que estamos en el camino espiritual a veces sentimos que somos, no sé, superiores, o que tenemos una verdad absoluta, mejor dicho, que alcanzamos la iluminación simplemente porque pues estamos en un camino espiritual. Incluso empiezan a pasar cosas muy particulares en ese tema del ego espiritual, y es que empezamos a como a atesorar algunas cosas desde lo material, se empiezan a hacer como competencias entre, no sé, entre terapeutas, entre personas con las que hacemos cursos o estudiamos, entonces competencias como quién tiene más tarot, quién tiene piedras más extrañas, y yo pienso que el crecimiento espiritual va mucho más allá de eso. Les hablaba de esta persona que me escribió y que me motivó a hacerles este video, y voy como hablándoles de todo un poco, pero fue porque eso me dejó reflexionando mucho cómo algunas personas sienten que tienen la verdad, desde su propio camino y desde su propio despertar espiritual, siente que tienen la verdad y piensan que el hecho de que una persona se denomine de una forma o se haga llamar de una forma o muestre un poco de su conocimiento, sienten que eso no es acertado, sienten que eso no está bien, que eso está mal, simplemente porque no está al nivel que se supone que están estas personas. Y resulta que en realidad, créanme, todos estamos en un camino del despertar espiritual y todos estamos en diferentes puntos y en diferentes niveles. Y el hecho de que yo utilice una red social o utilice una conversación con un amigo o con una amiga para criticar a otras personas u otras formas de hacer las cosas, está haciendo que yo me conecte con ese ego espiritual, porque básicamente estoy diciendo que lo que yo hago es la verdad absoluta, es mi verdad y es superior inclusive a lo que otras personas hacen. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con cosas que pasan en entornos de terapeutas y en entornos de personas que están en el mundo espiritual, que se sienten superiores o que se sienten mejores que otras, no sé, porque ya no consumen alcohol, porque no ven televisión, porque llevan un camino desde una alimentación vegana, vegetariana, y sienten que eso no solamente está muy bien, ojo con lo que les voy a decir, eso está muy bien, ¿cierto? Eso no está mal. No está mal que yo sea vegano, no está mal que yo sea vegetariano, no está mal que yo no vea televisión, no está mal que yo utilice todas estas técnicas para estar bien. Ahora, lo que sí está mal es juzgar a los que sí lo hacen. Lo que sí está mal es pensar que los que sí lo hacen están mal y no están llevando una vida espiritual. Recordemos que la espiritualidad la vive cada uno de una manera muy distinta. Entonces,
Cuando yo recibí ese mensaje, en ese momento yo me quedé pensando mucho en lo que a veces hacemos, que es el juzgar, el criticar el camino del otro, incluso sin conocerlo, porque esa persona incluso ni siquiera me conoce. Entonces yo decía, bueno, ¿hasta qué punto llega nuestro ego espiritual que nos damos el lujo de criticar y juzgar de maneras a veces tan groseras a personas que ni siquiera conocemos? Eso hace parte de ese ego. Y ojo, el ego nosotros lo necesitamos en cierta medida, y tal vez luego les hable un poco de lo que es el ego en nuestra existencia, pero hoy estamos hablando del ego espiritual, que ese es el que no podemos dejar que nos domine. ¿Por qué? Porque a mí no me hace una mejor terapeuta tener muchos tarots, porque a mí no me hace una mejor terapeuta tener una habitación llena de piedras o de cristales. A mí no me hace una mejor terapeuta ser vegana, no salir de fiesta, no consumir licor. No, a mí tal vez me hace una persona muy espiritual ser coherente con mi camino de vida, ser muy coherente con mi conexión espiritual, evitando la crítica, evitando el juzgamiento y reconociendo que todos estamos en diferentes puntos. La verdad es que cuando yo les elegí hablar de ese video del enojo, lo hice motivada precisamente por una experiencia que ya también había vivido a través de mis redes sociales y porque es algo que yo ya he vivido también con otros terapeutas cercanos que conozco y que muestran la vida perfecta, la sonrisa perfecta, que nunca se enojan ante las cámaras y ante sus pacientes y ante los demás. Pero cuando tú ya tienes contacto con ellos a nivel interno, te das cuenta que son personas groseras, que son personas malas empleadoras, que son personas que juzgan, que critican, y es ahí donde yo digo, qué incoherencia que yo muestre una cara o una faceta ante otras personas, pero en mi interior sea muy distinto. Ahora, ¿yo juzgo su camino? No. Yo siento que simplemente son personas que están en el punto en el que deben estar, en el nivel de conciencia en el que deberían estar. Y ojo, eso a mí, Tatiana, no me hace ni mejor ni peor persona, no me hace ni mejor ni peor terapeuta, simplemente me hace una persona que hoy eligió caminar su propio camino de verdad, un camino en coherencia donde disfruto una vida que me está recordando que yo soy un ser espiritual que vive una experiencia material y terrenal. Por eso yo me doy el placer de disfrutar algunas cosas de este mundo terrenal y material. Y lo hago con la plena conciencia de que lo estoy disfrutando y no le estoy haciendo daño a nadie y procuro en la medida de lo posible, obvio, no hacerme daño. Porque yo les decía ahorita, hablando del ego espiritual, y ahí les voy a hablar un poco de mi propia experiencia, que tal vez incluso yo también he caído en esa trampa del crecimiento espiritual, porque para mí es una trampa, porque caemos fácilmente el sentirnos tal vez mejores, pero en realidad en mi caso, por ejemplo, les cuento que ha aplicado más muy al asunto personal, y es a la autocrítica. ¿Cierto? Y es, bueno, ¿por qué si tú, Tatiana, llevas una vida espiritual, llevas un camino espiritual, por qué te pasan estas o estas cosas? Hablando en términos de situaciones de salud que en ocasiones me han pasado, en ocasiones con temas desde lo material que he vivido, cosas que tienen que ver con mi dinero, con mis finanzas. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, si tú estás en esa conexión, si tú enseñas esto, si tú eres consciente de esto, ¿por qué te pasa esto? No sé, entonces es ahí donde yo digo, no, ¿será que realmente sí estoy en el nivel espiritual que debería estar? Y en esos momentos de crítica y juzgamiento me he dado cuenta que tal vez no estoy siendo tan consciente de este equilibrio de lo espiritual con lo material, que hoy cada día trabajo constantemente para que haya más armonía y más conciencia en mis acciones, en mis pensamientos. Y por eso cuando de pronto ven mis redes sociales, tal vez yo no soy la más abierta con mi vida privada, pero ahí les comparto algunas cosas en las historias, de cosas que hago, de cosas que disfruto, y aunque a veces recibo críticas, la verdad, yo simplemente permito que esas críticas pasen, porque hay cosas que a mí no me hacen menos espiritual, y que una persona del mundo espiritual critique algo que yo hago o algo que yo digo, lo único que me está mostrando es que esa persona siente que su camino
es solamente el camino real, el camino verdadero, cuando existen tantos. Por eso todos somos tan distintos, todos tenemos formas de pensar tan distintas, y lo más importante es que para que nosotros no caigamos en esa trampa del ego espiritual, nosotros debemos hacernos conscientes de vivir una vida con menos juzgamiento, con más empatía y con mayor conciencia. Cuando yo reconozco en el otro un ser coherente, que está siendo coherente frente a lo que dice con respecto a lo que hace, es ahí donde yo digo, esa persona se está liberando de ese ego espiritual, porque no necesita estarse mostrando, no sé, haciendo meditación en el Tíbet. No, simplemente sabe que en sus momentos de silencio, en sus momentos de calma, en su hogar, hace meditación cuando la hace. Porque, como yo siempre se lo digo a mis consultantes, incluso se lo digo a ustedes abiertamente, yo no medito todos los días, pero realizo muchas otras actividades que elevan mi nivel de energía y me conectan con mi espiritualidad. Y bueno, ahí en la meditación ya nos estamos entrando en otro tema, pero yo siento que es más entender que el ego es el que me invita a criticar y juzgar y a sentirme superior a los demás. Es ese que a veces me invita, como también me pasó en alguna oportunidad, que alguien empezara a hacerme un análisis de las situaciones que estaba viviendo y que estaba atravesando, sin que yo se lo pidiera. Incluso pues nunca le pedí como ese concepto, y yo pienso que hay cosas que simplemente pasan, hay cosas que simplemente yo vivo de una manera y que eso ya de entrada me está dejando un gran aprendizaje y una gran enseñanza. No necesito que nadie venga sin que yo se lo haya pedido, y por eso yo lo evito. A mí nadie me va a ver en la calle diciéndole a alguien, ojo, mira, observa que esto. No, yo evito totalmente eso, porque siento que cada uno elige vivir su propia experiencia, y cuando necesita esa guía y esa ayuda, la busca. Y cuando necesitan esa guía y esa ayuda, vienen a consulta, o si son amigos o cercanos me preguntan, me piden o me separan una cita, y de alguna manera es así como nos conectamos con esa sabiduría de lo espiritual. Pero yo no voy por la vida entregándole conceptos de lo que yo creo que la persona debería cambiar, mejorar o transformar, ni tampoco soy de esas personas que está mostrando una realidad suya que no es, porque yo soy esta que ustedes ven acá, son esta que ya en otro video les habló, que se enoja, siente rabia, se conecta con sus emociones. Simplemente con lo que he aprendido en este camino, he aprendido a tramitar mejor las cosas, y hoy procuro en una menor medida criticar y juzgar el camino de los demás, porque solo esa persona sabe cómo lo está construyendo y sabe qué es lo que está viviendo. Por eso evito caer en esas trampas del ego, y ojo, eso no quiere decir que yo no vaya a caer en algún momento en ellas, porque me puede pasar, y yo le pido mucho al cielo que cuando eso me pase, también me llegue la sabiduría para volver otra vez a mi centro y que recuerde la conciencia y la coherencia en la que vengo trabajando. Entonces, aquí les hablé un poco de mi experiencia con el tema del ego espiritual, cosas que he vivido, cosas que me han pasado, y qué pienso yo del ego espiritual, que pienso que no es necesario, que a veces realmente es un absurdo sentir que yo estoy en un grado superior, que estoy en un nivel más evolucionado, o que simplemente siento que los demás no están a mi altura, que lo mío es lo único y que yo soy tal vez mejor que alguien. Espero que este encuentro con esta energía y esta vibración que les acabo de compartir les haya gustado mucho. Me gustaría mucho leer sus comentarios, qué piensan ustedes del ego espiritual, si alguna vez han caído en esa trampa, porque créanme, todos hemos caído un poco en esa trampa del ego espiritual. Entonces, si fue así, háganmelo saber, me cuentan a través de los comentarios. Si el video les gustó, invito a que le den like, a que lo compartan con otras personas. Si llegan por primera vez al canal, no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de lo que yo les comparto. Recuerden que este es el poder de lo simple, y ustedes son los magos y las magas de su vida, así que no se olviden de hacer magia, porque nadie la va a hacer por ustedes. Les mando un beso y les deseo lo mejor de lo mejor. No se olviden de sonreír, porque así vamos a iluminar el mundo. Chao, chao.